El volcán Puracé, a 26 kilómetros de Popayán, se eleva en la cordillera central como una chimenea de fuego a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar. Es una montaña de vida y muerte, de llamas y de hielo. Cerca de él, en los años 40, un hombre busca una veta de azufre que cambiará para siempre la historia de un pueblo. Se pagará un costo muy alto. Se cambiará el modo de vida y la mentalidad de toda una generación. Se crearán leyendas oscuras y se dirá en medio de la noche que el diablo habita el fondo del volcán. Se perforarán más de 4 kilómetros en las entrañas de tierra, cerca de un cráter activo que en cualquier momento puede explotar. Relatos de azufre y fuego. La mina de Puracé. En los años 40, los horrores de la Segunda Guerra Mundial sobrecogían a la humanidad. Millones de bombas explotaban en Europa, Asia y África y se esparcían en el aire como semillas de fuego. El azufre, elemento esencial para la fabricación de pólvora, escaseaba en todas partes. Poseerlo se había convertido en una cuestión de supervivencia. A 26 kilómetros de Popayán, en el sur de Colombia, el ingeniero Manuel Mosquera Wallis construía una carretera rumbo al departamento del Huila. La vía atravesaba el pueblo de Puracé y circundaba un volcán con el mismo nombre. Su visita cambió para siempre la historia de esta comunidad y fijó en su memoria un antes y un después. Le ofrecieron a mi papá la construcción de la carretera que arrancaba desde Popayán, vía Puracé, atravesaba la cordillera central y llegaba al Huila. Y en el año 39, cuando vino a Cali, se reunieron con él varios industriales azucareros, varios gerentes de ingenios azucareros, y le expresaron la falta de azufre que había en Colombia. Hay que tener en cuenta que en ese momento el planeta estaba durante la Segunda Guerra Mundial y había una sentida necesidad de azufre para hacer pólvora. Y entonces se escaseó. Y no había en Colombia, ni había en el Valle del Cauca, azufre, que era muy necesario para el blanqueo y la sulfitación del azúcar. Entonces le dijeron que él, que andaba por esas breñas cercanas al volcán, ¿por qué no buscaba un yacimiento de azufre para poderle otorgar y darle al mercado local una producción de este metaloide tan necesario, materia prima tan básica para el desarrollo industrial? Manuel Mosquera se internó en las montañas heladas que rodeaban al volcán Puracé, en medio de una vegetación indomable y de vientos huracanados que arrastraban cortinas de niebla. Después de explorar aquellos territorios inhóspitos, encontró lo que parecía ser una veta de azufre. Finales del año 44, el ingeniero Mosquera Wallis encuentra una veta muy grande de azufre que él cree que es la mina. Se va para Cali y consigue unos inversionistas. Entonces fue que buscó estas personas, amigas de él en Cali, y conformaron la empresa. A los pocos meses, el azufre se acabó. Parecía que el volcán guardaba celoso sus riquezas. Manuel Mosquera se internó de nuevo en la cordillera, preocupado por los inversionistas. Cuentan que durante 2 meses, en compañía de un indígena, se lo veía explorando los alrededores del volcán. El clima helado y la vegetación impedían la tarea. En otras partes, el paisaje era desértico. Juntos, examinaron minuciosamente cada montaña, cada palmo de aquel territorio que se había convertido en una obsesión. Una mañana, los hombres divisaron a lo lejos un pedrusco con una coloración brillante, fosforescente. Manuel Mosquera le disparó con su pistola y de la roca se desprendió un fragmento. Luego, con un mechero, trataron de encenderlo.
La piedra se envolvió en llamas ante sus ojos. Habían encontrado una nueva veta de azufre, uno de los minerales más codiciados en el mundo. Se va muy contento para Cali, habiendo cumplido a las personas que confiaron en él y habiendo encontrado lo que él creía y la certeza que tenía de que ahí había la mina. Antes del viaje, él le pone un telegrama a mi abuela donde le dice: ahora sí descubrimos la mina, estoy satisfecho, sábado tarde llegaré esa, abrazos M's. Alrededor de la mina florecieron muchas historias que enriquecieron la tradición oral del pueblo de Puracé. Entre sus habitantes, se rumoraba que Manuel Mosquera había hecho un pacto con el diablo a cambio de riquezas. En las esquinas del poblado hasta el día de hoy, se habla del supuesto encuentro del ingeniero con un espíritu desconocido. Juntos habrían celebrado en algún lugar cercano al volcán un contrato sin tiempo que tuvo como testigo a la noche helada y profunda. Yo creo que en la memoria colectiva de los puraceños sí se encuentra presente, se encuentra vivo el mito del pacto con el diablo, de quien fuera el propietario de la mina, hecho en los socavones de este lugar. Según versiones, él hizo un convenio con el diablo para que el diablo le entregara la mina. Él hizo un pacto y que él se comprometió a entregar una persona anual, un trabajador anual. Razón por la cual cada año había o un accidente o un muerto. Dentro de la tradición oral de los puraceños y de los indígenas coconucos, el diablo habita en el fondo del volcán desde épocas milenarias. Él es el verdadero dueño de aquella montaña de hielo y de fuego. Los humanos, por tanto, deben pedirle permiso para beneficiarse de sus riquezas. De hecho, la misma mina es el epicentro de mitos locales, de pactos con el diablo, de empautados. Y por lo tanto el volcán no es solo una montaña, sino también un epicentro de mitos, de leyendas y de la vida social del lugar. En la tradición oral de esa región se cree que el diablo habita dentro del cráter del volcán y que el ingeniero Manuel María Mosquera Wallis le vendió su alma y la de todos sus descendientes al diablo para poder explotar la mina. Me parece respetable ese sentir, pero estoy absolutamente seguro, y tengan la plena seguridad, que ni mi abuelo, ni mis tíos, ni mi padre, ni nosotros, ni nuestros hijos tienen el alma vendida al diablo. La historia del pacto es quizá un mito derivado de las creencias ancestrales que se entretejieron junto a las hogueras, cuando los puraceños hablaban de aquella mina que perforaba la morada del diablo. Me da curiosidad, me gustaría saber más de dónde sale, por qué eso. Quizá ahí se mezclen muchos aspectos, ¿no?, de lo que es la memoria local, y está muy presente, pero una situación como esa uno la encuentra en muchos lugares donde hay una expresión, llamémoslo así, de modernización o de algo nuevo. La gente siempre tiende a relacionarlo con un pacto con el diablo, y eso lo vamos a encontrar en muchos lugares del Cauca. Después del descubrimiento de la veta de azufre, el ingeniero Manuel Mosquera dirigió las labores de explanación del terreno para edificar las instalaciones de la mina y para iniciar su explotación. Desde que llegué aquí, pasé a trabajar a esa empresa, que ya habían descubierto la mina principal. Entonces, ahí se principió a hacer las explanaciones para formar los campamentos.
En ese tiempo poco más o menos trabajamos como unas 18 personas. Era poquito el personal. Posteriormente, Manuel Mosquera viajó a Chile para investigar los mecanismos de extracción del azufre. Allí, el destino le deparó algunas dificultades, como la consecución de autoclaves, que son ollas a presión gigantescas utilizadas en procesos industriales. Él sabía, con su investigación, que allá en Chile explotaban el azufre y estaban muy avanzados en cuanto a minería. Entonces él se fue a investigar cómo explotaban el azufre. Y allá se dio cuenta que lo hacían por autoclaves estacionarios. Y entonces él quiso traerse un par de autoclaves, pero no se podía, porque en aquella época, que era la guerra, Chile no dejaba sacar ni una tonelada de sus minerales de su país. Entonces se vino con los planos y él se fue al taller de aquí de Cali, de Chipichape, donde estaban los talleres del ferrocarril, y allí con sus diseños y sus planos y toda esta cosa, él solo dirigió la construcción de los autoclaves, que eran unas cosas enormes, y esos fueron los que llevaron para Puracé, y allí fue que él hizo, allí destilaban el azufre, funcionaron perfecto. Con la fundación de la mina, el pueblo de Puracé cambió drásticamente. Sus moradores, que antaño trabajaban en labores agrícolas, abandonaron el campo y se fueron en pos del azufre que brotaba del volcán. Yo estoy seguro que el crearse la mina y al convertirse en una fuente de trabajo tan importante para la localidad, la gente abandonó de alguna manera los cultivos, las siembras, la economía agraria, y pasó directamente a depender de la mina, que es una economía extractiva, una economía de explotación. Tuvo un gran impacto socioeconómico, indiscutiblemente, porque no había otra fuente de empleo. Eran campesinos, labriegos, ganaderos, agricultores, que no tenían una fuente de empleo segura y fija. Antes de la mina se dedicaba la gente a la agricultura. En ese tiempo había mucha papa, mucho trigo, bueno, había de todo. Entonces ya la gente, cuando fue esa empresa ya, se metieron todo casi a la mina, pues a trabajar allá. La mina no solamente cambió la vocación agrícola de la región, también transformó el diseño físico del pueblo. Sus casas y sus calles nunca volvieron a ser como antes. Las edificaciones del pasado se extinguieron como un eco lejano. Y ya se fue acomodando el pueblo, se fue cambiando el modo de vida, todo. Y la gente del campo, a medida que iba ganando su salario, haciendo sus ahorros, fueron comprando aquí en el pueblo. La mayoría que hay aquí en Puracé es gente del campo. El proceso de obtención del azufre comprendía dos fases: la extracción minera en los socavones con taladros y dinamita, y posteriormente el refinamiento industrial a través de ollas a presión o autoclaves. El azufre es un elemento importante que tiene millones de usos en los procesos industriales. El azufre sirve para todo. Todo lo que tengamos a nuestro alrededor tiene azufre. Tiene ácido sulfúrico. ¿Y el sulfúrico qué es? Azufre y agua. H2SO4. Las telas, el maquillaje de las señoras, la ropa que nos ponemos, todo se hace a base de azufre. El azufre de Industrias Puracé se distribuía en todo el país. Salía para el Valle del Cauca, salía para la costa atlántica, salía para Antioquia, salía para Bogotá, salía para el Huila. O sea, abastecíamos prácticamente todo el territorio nacional. Cuando algunos mineros emergían de los socavones y terminaban sus jornadas de trabajo, corrían sedientos a los bares y cantinas, ávidos de licor, cegados por la luz del sol. En algún tiempo en Puracé, la minería y el alcohol
fueron asociados como una fórmula indisoluble que se extendía como una mancha de aceite hasta la ciudad de Popayán. El licor, los bares, que permanecían abiertos hasta el amanecer, y las caricias de mujeres pecaminosas hicieron que decenas de mineros evaporaran sus recuerdos de las entrañas de la tierra a través de instantes fugaces de placer. Aquí en el pueblito se tomaba mucho trago, pero aquí entre los misma gente, los trabajadores. El que quería divertirse se hacía una gallada y a Popayán, ¿no? Es que la gente cuando recibía pago, o a veces nos pagaban las primas en Popayán, los pagos en diciembre, entonces la gente sí se malgastaba la plata allá. Pues llegaba a Popayán y se ponía a tomar donde le provocara, eso sí. Llegaba unos cabecitos por ahí, los centros, llegó plata, le decían a uno. Inclusive eso era un taxi atrás de otro, todo el mundo se venía en taxi, aquí a Puracé, borracho, a cualesquiera horas, eso sí, sí fue cierto, sí es cierto. Hola, ¿cómo te va? El olor del azufre se impregnaba como un perfume en la piel de los mineros, y donde quiera que fueran, la mina los perseguía con su olor. Sí, eso se le penetraba mucho el olor al azufre a uno. Salíamos oliendo a diablo, porque el azufre es un olor muy fuerte. Hubo muchos incendios que azotaron las entrañas de la mina. Las llamaradas y las nubes espesas de humo y cenizas parecían brotar del infierno. Terrible. Eso era como el verdadero infierno, porque se prendían esos socavones, porque el azufre es combustible, y eso soplaba y botaba humo, y entonces generaba calor, salía el aire caliente y entraba como por una chimenea el aire frío, y eso era terrible, y con máscaras, con mangueras, poder comenzar a apagarlo. Eso era terrible. La minería a lo largo de la historia ha sido una profesión de alto riesgo, y la mina de azufre de Puracé no fue la excepción. Al interior de los socavones y de las instalaciones de refinamiento se apagaron muchas vidas, consumidas por fuego, agua hirviente o toneladas de tierra. La muerte acechaba a los mineros al interior de la montaña. Yo tuve un hermano que también entró junto a trabajar conmigo, y había una tolva donde caía ripios, los ripios, que esa era de la planta de flotación, y él murió allí, él cayó esa tolva, y como trabajaba el turno de cero, sin duda nadie lo vio, quién sabe, cuando se dieron cuenta ya fue muy tarde, ya se vino el derrumbo del ripio y lo tapó. Otro accidente que hubo fue en la planta de vapor, que un autoclave se estalló por exceso de vapor, tenía como más de 60 libras de presión de vapor, y se le salió la tapa de arriba y tumbó el edificio. Ahí sufrí yo el accidente, a mí me tocó ahí con 3 compañeros más, y 2 compañeros murieron, yo me salvé, sí estuve bastante grave. El ingeniero Manuel Mosquera Wiles, quien años atrás fundó la empresa Industrias Puracé, nunca abandonó la minería. Incluso en sus últimos años se lo veía caminar entre las montañas del municipio de Suárez, al norte del Cauca, donde había encontrado un yacimiento de oro. Murió a los 75 años de edad. Entre muchos otros homenajes, fue condecorado con la Orden de Boyacá, la máxima distinción del gobierno colombiano. Cuando se hace un breve alto en el correr de la vida
y se mira hacia atrás, es cuando se ve cómo ha pasado de rápido y cómo se van distanciando los tiempos. Los años de gloria de la mina llegaron a su fin. Con las leyes internacionales anticontaminantes, se ordenó desulfurizar el petróleo. El azufre, que antaño se extraía de yacimientos mineros, ahora se producía a partir de la refinación de los combustibles a precios muy baratos. A eso se sumó la apertura económica del gobierno de César Gaviria en 1992. El mercado interno colombiano se inundó de azufre extranjero. Con el tiempo, Industrias Puracé cerró sus puertas. Sus socavones, que guardaban tantas historias tejidas en el fondo de la tierra, quedaron vacíos a merced de ecos fantasmales. Industria Puracé cierra, suspende labores de producción porque Industria Puracé no tiene recursos económicos para operar la planta. Por lo tanto, Industria Puracé despide al personal y estar pendiente para cualquier llamada. Los derivados del petróleo y el azufre sintético empezó a quitarle espacios al azufre natural, al de la mina, y empezó el país a abrir los espacios de aduanas, los espacios aduaneros, y al rebajar aranceles, la mina no pudo ser más competitiva. Por supuesto que el esfuerzo quedó ahí también el esfuerzo de la familia Mosquera y luego el esfuerzo de los indígenas por preservar algo que pertenece a su patrimonio cultural y el patrimonio antropológico de la zona. Después del cierre de Industrias Puracé, los habitantes del pueblo regresaron a sus actividades ancestrales. Ahora han vuelto a cultivar las tierras que abandonaron durante más de medio siglo. La agricultura y la ganadería están resurgiendo alrededor del volcán que antaño cambió sus vidas. Los tiempos de la mina fueron un sueño del que poco a poco todo el pueblo se despertó. La mina de azufre se convirtió en un símbolo de la comunidad de Puracé. En sus calles, hoy en día, aún se habla de pactos con el diablo, de vidas cegadas al interior de la montaña, de leyendas con olor a azufre y a licor de viernes en la noche, de mineros que se introducían al fondo de la tierra a arrancar un mineral que podía darles la vida o la muerte. 2 generaciones de puraceños vivieron internadas en los socavones de la mina, descubriendo una vida nueva en las entrañas del planeta. Vidas, muertes, leyendas, poblaciones transformadas, economías florecientes y luego decadentes. Todo esto quizá nunca hubiera ocurrido si una piedra no se hubiera encendido en llamas hace más de medio siglo junto al volcán de Puracé.